Muy buen día, apreciables aspirantes, y bienvenidos ya a nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje en este módulo propedéutico. Muy bien, ya estamos en la tercera semana y eso quiere decir que ya estamos en la segunda mitad del módulo propedéutico, lo que quiere decir que también ya empezamos con la mitad más fácil de este módulo. La verdad es que ya lo he comentado varias veces, creo yo que, que el principio del módulo propedéutico es lo más difícil de todo el módulo, si no es que de todo prepa en línea Z. En este caso, esta semana y la semana que sigue ya son mucho más fáciles porque, bueno, ya llevamos el entrenamiento de 2 semanas de cómo trabajar dentro de prepa en línea C, cómo tenemos que entregar actividades, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, etcétera. Entonces, bueno, este, felicidades a los que continúan aquí, porque efectivamente ya las 2 semanas que nos quedan van a ser semanas mucho más sencillas de lo que fue la primera y segunda semana. Ok, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las diferentes figuras que tenemos en Prepa en Línea CEP, las diferentes figuras educativas. Y bueno, por ahí creo que hubo algunas personas que tuvieron unas confusiones entre que el SAME, el ADC, el tutor, es lo más normal del mundo. Poco a poco van a ver que estas diferencias van a ir quedando más claras conforme vayan avanzando en los módulos y se les va a hacer más fácil distinguir y diferenciar entre las funciones de cada una de las figuras educativas. En este módulo propedéutico, la verdad es que sí es complicado. Y creo yo que es complicado, especialmente porque primera, no tenemos un tutor que nos enseñe qué es lo que hacen los tutores. ¿Sí? Segunda, porque, bueno, los ADC normalmente no están muy presentes. Bueno, sí revisan la plataforma, pero ustedes no tienen tanta interacción con ellos. ¿Sí? Y bueno, también porque apenas están aprendiendo. ¿Sí? Verán que poco a poco va a ser mucho, pero mucho más fácil entender, perdón, entender las diferencias entre estas figuras educativas y para dentro de, no sé, 2 módulos, quizá 3, verán que es facilísimo. Ok, en esta semana vamos a hablar acerca del plan de estudios de prepa en línea CEP y su modelo educativo. Es importante conocer y entender el modelo educativo de prepa en línea CEP, sobre todo entender cómo surge, por qué surge y cómo y por qué es así como lo tenemos, porque, bueno, a final de cuentas van a cursar aquí su bachillerato, o por lo menos eso espero yo, y es importante que conozcan muy bien de qué se trata todo esto. El día viernes vamos a revisar a detalle de qué se tratan cada uno de los módulos. ¿Sí? Como siempre, hoy es miércoles, entonces quiero platicar acerca de las actividades que tenemos que hacer o desarrollar o entregar esta semana. Pero, bueno, como siempre también, antes de pasar a eso, quiero saber si para aquellas personas que ya han iniciado el trabajo de esta semana, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que digan, ay, es que esto no lo he entendido y a lo mejor no lo dice y mejor dígamelo de una vez. ¿Sí? Si tienen alguna duda, este es un muy buen momento para decirla. Ya saben que me encanta estar aquí respondiendo dudas y si no, yo preguntándoles cualquier cosa. Y bueno, también si no tienen dudas, pues, me parece una buena idea que me digan que no han tenido dudas hasta ahorita. Yo sí he tenido, buenos días, bueno, buenas tardes. Buenos Yo sí días. he tenido dudas. Yo sí he tenido dudas en la primera actividad, que es la 5. Ujú. En esa sí no logro entender cómo lo tengo que hacer. No sé si me lo puede explicar más o menos. Ok, la verdad es Porque es la que única actividad que me falta. Y aparte hice lo del cuestionario, ujú, pero me faltaron algunas preguntas de contestar, pero ya se mandó, o sea, ya no puedo volverlo a hacer. ok. Bueno, la verdad es que sí vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle acerca de los cuestionarios y de las actividades. Entonces, bueno, ahorita vamos a verlas bien, bien a detalle. ¿Sí? Pero sí, la verdad es que las actividades integradoras de esta semana,
Yo digo que son difíciles por todo lo que tenemos que escribir, en mi caso por todo lo que tengo que leer, ¿sí? Y sobre todo, mientras más viejo es uno, es más difícil las actividades porque hay que recordar muchas cosas. Y bueno, para ustedes a lo mejor es fácil porque fue hace poquito, para mí fue hace muchos años. ¿Sí? Eh, pero sí, sí vamos a revisar ahorita las actividades, tanto hablar de los cuestionarios, bueno, de las encuestas y de las actividades. Entonces, espero que eso te ayude y si no, con mucho gusto me puedes decir, oiga, es que no, me dejó igual, ¿sí? Y le ponemos más énfasis en esa actividad. Y me ponen por aquí en el chat. Hasta el momento yo no he tenido dudas. Igual iré pensando para recordar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, por ahí me dijeron de la actividad 5 la vamos a revisar, te lo prometo, la vamos a revisar así bien a detalle y les voy a poner ejemplos de cómo contestar. Bueno, aunque ya tenemos por ahí ejemplos, pero de todas maneras vamos a poner por aquí algo más. Mm, Ok. Entonces, bueno, así, aparte de esas dudas que espero contestar a lo largo de la sesión, si no hay más, vamos a empezar entonces con eso. Y nuevamente, si de plano crees que lo que yo digo así como que no te ayuda, avísame y con mucho gusto veo otra manera de explicarlo o verlo más a detalle. Ok, voy a compartir mi pantalla entonces. Denme un segundito. Ok, según yo ya se debería de poder ver mi pantalla aquí en la ventana de Zoom. ¿Me pueden confirmar si sí se ve? Sí se ve, sí ya se ve. Perfecto. Sí se ve. Ok. Ay, perdón, les digo que ya a estas horas la garganta no me da para mucho. Ok, entonces, vamos a hablar de lo que vamos a hacer en esta semana. Si ya estuvieron revisando, y bueno, por lo que me dijeron ahorita, si ya lo revisaron, pueden ver que en esta semana, pues al igual que en las anteriores, tenemos exactamente la misma estructura. Vamos a tener primero nuestra guía, tenemos los recursos de la semana, donde nuevamente tenemos el foro aprendiendo, que no se les olvide participar en ese foro. ¿Sí? Ahora parecieran que son muchísimos recursos, pero la verdad es que algunos son bien, bien cortitos y otros se explican muy, muy fácil. ¿Sí? Después tenemos las actividades, que ahorita vamos a pasar a platicar de cada una de ellas por separado. ¿Sí? Y al final de la semana tenemos el espacio este que yo ya les había comentado desde el viernes pasado, que son las encuestas. Aunque dicen las encuestas, son dos encuestas. Ok, vamos a platicar de qué se trata todo esto, qué es esto que tenemos que hacer. En esta semana lo primero que yo les aconsejo hacer, digo nuevamente, esta no es la semana 4, pueden hacer las cosas en el orden que ustedes quieran y no afecta. Pero lo primero que yo les aconsejo que hagamos esta semana son las encuestas que tenemos aquí. ¿Qué son estas encuestas? ¿Para qué sirven estas encuestas? Bueno, yo les he comentado varias veces que la idea de Prepa en línea CEP es que ustedes reciban una educación de calidad, a pesar de que mucha gente dice que el gobierno no sirve y que en línea no sirve. La idea de Prepa en línea CEP es que sí reciban una educación de calidad, ¿sí? Y que nosotros también, de nuestra parte, pongamos todo para mejorar generación a generación, módulo a módulo. ¿Sí? En este sentido, estas encuestas que tenemos aquí nos sirven justamente para eso, ¿sí? Para que ustedes nos ayuden a mejorar. Tenemos dos encuestas. La primera encuesta se llama Opina sobre tu asesor virtual propedéutico. ¿Sí? Y creo que es bastante descriptivo lo que dice. ¿Sí? La segunda encuesta se llama Opina sobre tu módulo propedéutico. Y creo que también es bastante descriptivo. En estas encuestas, ahora a ustedes les toca evaluarme a mí y al módulo. ¿Sí? La idea es que ustedes, nuevamente, nos ayuden a mejorar. Yo lo he dicho varias veces. Creo que todos, absolutamente todos, tenemos áreas de mejora, áreas de oportunidad en lo que hacemos. ¿Sí? Absolutamente todos, y no importa lo que hagamos, siempre podríamos encontrar formas de hacerlo mejor. La idea es justamente que ustedes nos digan qué les parece lo que estamos haciendo
para saber qué debemos de continuar haciendo, qué debemos de cambiar para mejorar. Aquí en esta primera encuesta, Opina sobre tu asesor virtual, ustedes van a poder opinar acerca del trabajo que yo he hecho como su asesor virtual a lo largo, bueno, van 2 semanas completas y esta mitad de semana, pero a lo largo de estas semanas en el módulo propedéutico. Aquí es donde ustedes dicen, ay, ese maldito me reprobó, vamos a reprobarlo a él. Y también puede pasar. ¿Sí? Algo bien importante que creo que deben de saber es que estas encuestas son totalmente anónimas. Nadie, absolutamente nadie, puede ver quién contestó qué cosa. ¿Sí? Eh, y eso sí es nadie, ni siquiera el administrador, bueno, los administradores de la plataforma, que son los asesores tecnológicos, pueden saber quién contestó qué. Lo único que pueden ver nuestra SAME, por ejemplo, o el asesor tecnológico, es el concentrado de las respuestas. Si solo una persona ha participado, ahí sí pueden saber, pero si dos o más ya participaron, pues es imposible saber quién contestó qué cosa. ¿Sí? Entonces, nuestra SAME y los asesores tecnológicos pueden ver el concentrado de respuestas. Y también pueden ver quién contestó y quién no, pero no pueden saber quién contestó qué cosa. ¿Sí? A nuestra SAME le sale, fulanito de tal, ya contestó, sutanito de tal, no ha contestado, perenganito, ya contestó, y hasta ahí. ¿Sí? Y cuando entran así les sale, bueno, de la pregunta uno, no sé, la verdad es que ni siquiera conozco yo el cuestionario. ¿Sí? Disculpen un poquito de ruido allá afuera. Eh, de la pregunta uno, tantos contestaron que sí, tantos contestaron que no, tantos contestaron que a veces. ¿Sí? Pero no, nadie, absolutamente nadie puede saber qué contestar. Es bien importante que sepan esto para que ustedes se sientan con la libertad y tranquilidad de contestar de la manera más honesta posible. ¿Sí? Yo sé, yo entiendo, yo también soy estudiante, ya se los había comentado, yo también soy estudiante en línea en una universidad y siempre, cuando es así de, evalúa a tu profesor, es así, ay Dios, y si la agarra contra mí, ¿sí? Pero bueno, justamente por eso se los comento. Yo no puedo ver qué contestaron, ni siquiera el concentrado de respuestas, ¿sí? No puedo ver quién sí contestó y quién no, y nuestra SAME tampoco puede ver, bueno, no puede ver quién contestó qué cosa. Y a lo mejor aquí preguntan, bueno, y si no puedo ver yo como asesor virtual las respuestas, pues ¿para qué sirve? ¿Cómo me voy a enterar de lo que ustedes dijeron? ¿Sí? Y eso es muy fácil. Normalmente, 3 semanas y media después de que se termina el módulo, ¿sí? O sea, si nuestro módulo se acaba al final de la próxima semana, después de ese domingo, 3 semanas y media después más o menos, nuestra SAME me hará llegar por correo electrónico únicamente la interpretación que ella da de las respuestas que ustedes colocaron ahí. ¿No? Ella ve qué dijeron ustedes, qué no dijeron ustedes y con base en eso ella me da su retroalimentación, que es la interpretación de esas respuestas. Yo tampoco puedo ver ese concentrado, únicamente puedo ver lo que me escribe directamente nuestra SAME. Esto se deja en este periodo de 3 semanas, más o menos, con la finalidad de que ustedes todavía se sientan con mayor tranquilidad para ser totalmente honestos o totalmente honestas al momento de contestar. Ahí sí, si yo he hecho algo mal, que digan, ay, es que esto no me gustó nadita y podré cambiarlo, díganmelo. Y bueno, sé que tiene un lugar por ahí donde, eh, bueno, no sé cómo diga el cuestionario, pero en los concentrados que me llegan dice algo así como, los estudiantes te reconocen tal cosa, ¿sí? O los estudiantes te sugieren tal cosa. Yo imagino que alguna cosa así debe decir, hay algún reconocimiento que le quieras dar al profesor o alguna sugerencia o algo así debe de decir por ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sí puedo ver eso que escriben ustedes ahí directamente, pero ya 3 semanas y media después. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por eso. Sí lo voy a poder leer, sí voy a tomar en cuenta lo que ustedes digan y la verdad es que nos sirve para mejorar. Yo sé que quizá hay algo que no les guste, quizá hay algo que sí, y ese es un buen lugar para que lo digan. De igual manera,
la encuesta de opina sobre tu módulo propedéutico nos sirve para mejorar el módulo propedéutico. Aquí en esta encuesta nos van a comentar ustedes acerca de la experiencia que tuvieron con los recursos, con los contenidos, con las actividades, con los foros, etcétera, etcétera, con la finalidad de saber qué estamos haciendo bien como prepa en línea CEP y qué no, y adaptar y mejorar lo que no estemos haciendo del todo bien. La idea es que ustedes, que son las personas, se va a oír medio feo, pero les juro que lo digo en el mejor sentido de la palabra. La idea es que ustedes, que son las personas interesadas, y pues son interesadas porque tienen interés en prepa en línea CEP, ¿sí? Nos digan cómo podemos mejorar para usted. Y a lo mejor dicen, ¿y yo para qué opino del módulo propedéutico si de todas maneras ya no lo voy a volver a cursar? ¿Sí? Y tendrán mucha razón. ¿Sí? Muy probablemente nunca más vuelvan a ver el módulo propedéutico en su vida. Pero la idea es que nos ayuden a mejorar y que nosotros continuemos mejorando generación tras generación. El estado actual de la plataforma, con todos sus recursos, contenidos, actividades, foros, etcétera, ha ido evolucionando continuamente con base en lo que generaciones anteriores nos han dicho que sí está bien y que está mal. De igual manera, nos encantaría que ustedes nos puedan ayudar a continuar mejorando con la finalidad de siempre dar un mejor servicio, que ustedes tengan un servicio de excelencia y de calidad. Nuevamente, nadie puede ver que contestan, ¿sí? Nuestros asesores tecnológicos pueden ver el concentrado de calificación, no de calificaciones, el concentrado de respuestas, perdón. ¿Sí? Pueden ver quién sí contestó y quién no, pero no pueden asociar a las personas con las respuestas. Es bien importante que lo sepan para que sí se sientan con toda la tranquilidad del mundo. Ahora bien, pasando en esto de las encuestas a la pregunta que me decían hace rato, es que yo ya las contesté, pero me faltaron algunas preguntas, pero como ya está contestada, no lo puedo volver a contestar. ¿Sí? Es muy normal que a veces nos falten contestar preguntas, pero no es que ustedes lo hayan hecho mal. A veces hay preguntas que no nos aparecen al momento de estar contestando. ¿Y por qué no nos aparecen? Bueno, dentro del formulario existen lo que se llaman las preguntas padre y las preguntas hijo. Y es que hay preguntas que van a aparecer o no dependiendo de lo que ustedes contestaron anteriormente. ¿Sí? Nuevamente, yo no sé qué preguntas hay, ¿sí? Pero si hay una pregunta, por ejemplo, que dicen, ¿alguna vez le escribiste por correo electrónico a tu asesor virtual? ¿Sí? Y ustedes ponen que no, entonces no van a aparecer preguntas que digan algo así como, ¿cuánto tiempo tardó en contestarte por correo electrónico? En el correo electrónico que escribí, que te contestó, ¿resolvió tu duda? O alguna cosa así. ¿Sí? Como que espero que esto más o menos se explique eso de las preguntas padre e hijo. Si ustedes contestan que no me escribieron nunca por correo electrónico, ¿sí? Pues ahí básicamente no tiene sentido que aparezcan todas las demás preguntas acerca del correo electrónico que ustedes nunca me escribieron. ¿Sí? Por eso es que les puede pasar que si vuelven a entrar a las encuestas después de haberlas contestadas, les aparezcan algunas preguntas sin contestar. ¿Sí? Porque pues no tenía sentido que aparecieran. ¿Sí? Pero siempre y cuando se haya enviado, quiere decir que ustedes lo contestaron de manera correcta. No sé si a eso es a lo que te referías con los cuestionarios y las preguntas que faltaban, o era alguna otra cosa. Sí, a eso, justamente. Es que sí, así sale, dice padre. ¿Perdón? Sí, a eso me refería, porque dice padre, Ah, y ok. pues no, es lo que no. Dije, "Ay, yo no los contesté". Sí, pero es por eso. Te digo, nuevamente, yo no sé cuáles son las preguntas que hay. Es más, ya me le estás moviendo aquí, me le estás picando, me estás dibujando en la pantalla. Qué bueno. Es más, miren, si yo trato de entrar a la encuesta, no me deja ni siquiera verla. ¿Sí? Me dice, usted no es elegible para contestar. Y ya, no tengo dónde entrar a verla. ¿Sí? Yo no puedo ver realmente ni siquiera las preguntas, pero sí
bueno, yo he programado cosas así en plataformas virtuales y entiendo que existen este tipo de preguntas padre e hijo, que pues depende de si contestaste que sí o que no en una pregunta, que te aparezcan otras. Entonces, no te preocupes si te aparecen esas así como que no las contestaste, seguramente es porque no te aparecieron, pero de todas maneras está bien. Ok, muy bien. Si no han contestado estas encuestas, sí les pido que por favor las contesten lo más pronto posible. Eh, Sepan que no hay preguntas, bueno, no preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas en estas encuestas. Lo que ustedes contesten va a estar bien. Lo importante, o lo que yo les pido, que para mí sí es importante, es que sean honestas, ¿sí? Para que así, por lo menos a mí, me ayuden a mejorar en mi práctica docente. ¿Sí? Ok, ahora, ya que terminamos lo de las encuestas, podemos pasar ahora sí a las actividades de la semana. Si se fijan, en esta semana tenemos nuevamente actividades integradoras, actividades formativas y actividades de habilidades socioemocionales. En la semana uno y en la semana 2, al igual que en esta semana, no importa el orden en el que ustedes contesten las cosas. Pueden empezar por la actividad integradora 6, luego pasarse a la actividad formativa 5 y pasarse a la actividad socioemocional y luego pasarse a la actividad integradora 5. No sé, en el orden que quieran, no importa. Ya quedamos que nada más en la semana 4 sí hay una actividad que tiene que ser la última. Ya lo comentaremos el viernes. ¿Sí? Y la próxima semana también. Pero, tanto en la semana uno como en la semana 2 sí les he dado un orden que yo les sugiero seguir para sus actividades. Considerando el tipo de actividades que tenemos en esta semana, o sea, estas que aparecen aquí, en este orden que yo les he sugerido seguir, ¿se acuerdan cuál sería la primera cosa que deberían de hacer en esta semana? O bueno, que les recomiendo yo que hagan en esta semana, porque no es que deban de hacerlo así. ¿Con qué les recomendaría yo empezar? Por las actividades formativas. Más o menos, antes de las formativas. ¿Quién sabe? La verdad es que lo escucho y me quedo dormido porque su voz es bien aburrida. Yo sé, mi voz es bien aburrida. Yo también cuando tengo insomnio pongo una grabación de mis clases y les juro que me duermo. ¿Mm? Pero sí, bueno, más o menos por ahí va. Socioemocional. Sí, efectivamente. ¿Sí? Vamos a recordar el orden completo. Lo que yo les comenté en la semana uno y en la semana 2 es que lo primerito que debemos de buscar es si hay alguna actividad que sea una actividad de tipo foro. Lo primerito que debemos de hacer es revisar si hay foros entre las actividades y esas serán las primeras actividades que deberemos de empezar. ¿Por qué los foros? Bueno, los foros siempre se deberían de empezar con ellos desde el lunes, porque en todas las actividades de tipo foro, en los módulos de Prep en línea set, se les pide que participen en estos foros por lo menos 5 días diferentes de la semana. ¿Sí? De hecho, la próxima semana tenemos una actividad tipo foro que vamos a revisar. ¿Sí? Entonces, bueno, así si ustedes empiezan el lunes a participar, pues podrán terminar el viernes sus actividades del foro. ¿Sí? Si empiezan el martes, a lo mejor podrán terminarlas el sábado. Si empiezan el miércoles, las terminan el domingo, pero si empiezan jueves o viernes, no van a poder cumplir lo de los 5 días diferentes. Por eso, lo primerito es buscar si hay alguna actividad de foros y empezar con esa actividad. Entonces, esta semana no tenemos foros. Perfecto. Nos quitamos esa presión de encima. No vamos a participar en foros, en actividades de foro. Solo en el foro aprendiendo, acuérdense.
Segunda cosa que les dije que revisaran. Hay que ver si tenemos ejercicios de práctica. Los ejercicios de práctica, ya lo hemos comentado, nos sirven para adquirir nuevos conocimientos y habilidades que vamos a necesitar para la semana, para el módulo o para todo lo que nos quede de prepa en línea. Esta semana tampoco tenemos ejercicios de práctica, listo. Ya pasamos lo más difícil de las que son tres, cuatro, de los 5 tipos de actividades que podemos tener. Esta semana no tenemos 2 de ellos. Ahora sí, pasando a lo que sí tenemos. Ya vimos que no hay foros, ya vimos que no hay ejercicios de práctica. Lo siguiente es ver si hay actividades de habilidades socioemocionales. Recordemos que siempre en la semana 1 y en la semana 3 de todos los módulos van a tener actividades de habilidades socioemocionales. Entonces, pues con esta semana, lo que yo les aconsejo es que pasemos a hacer las actividades socioemocionales. Siempre cuando haya habilidades socioemocionales nos vamos a encontrar con 2 cosas: un cuestionario socioemocional y una actividad socioemocional, que son estos que estoy marcando ahorita en pantalla. Mm, Siempre de estos dos, el primero que vamos a hacer es la actividad socioemocional. La voy a poner por aquí en rojito para decir que es la primera, así la más crítica de hacer. Recordemos, así como tuvimos en la semana 1, la actividad socioemocional de esta semana es igual. Nos va a decir, descarga el PDF interactivo que tiene la actividad. En esta semana la actividad socioemocional habla sobre las redes de apoyo y hay que entender qué es una red de apoyo, cómo funcionan, para qué sirven y cómo podemos crear redes de apoyo. La verdad es que en algunos casos o para algunas personas esta actividad puede ser un tanto sensible, un tanto difícil, un tanto complicada. Para otros va a ser muy sencilla, no se preocupen. Entonces, vamos a descargar y abrir, lo abrí por acá en otra ventana, y abrimos ese archivo PDF. Al igual que en la semana 1, bueno, tenemos la introducción, luego el desarrollo, el qué tenemos que hacer, qué tenemos que aprender, cómo funcionan las redes, cómo las construimos, cómo las fortalecemos, etcétera, etcétera. Luego tenemos algunas preguntas de reflexión. Recuerden que estas preguntas de reflexión nos van a servir para poder contestar correctamente el cuestionario socioemocional después. Recuerden que este archivo en PDF no me lo van a entregar, no lo van a guardar, bueno, lo pueden guardar para ustedes, pero no me lo van a entregar a mí, no me lo van a enviar por ningún medio, porque bueno, puede tener información personal o muy personal, o situaciones muy personales que la verdad es que a lo mejor ni ustedes quieren que yo me entere, y bueno, la verdad es que a mí me encanta el chisme, pero pues, no hay de chismes a chismes. ¿Sí? Entonces, por favor, no me lo van a mandar, guárdenlo para ustedes tenerlo y recordar si lo necesitan, pero sí es importante que lo lean para contestar correctamente a el cuestionario socioemocional. Al final tenemos el cierre y, como de costumbre, tenemos un video que hay que ir a ver para completar nuestro aprendizaje. Recuerden, estas actividades a partir del módulo 1 las van a trabajar directamente con su tutor o con su tutora. Ya que hayan terminado la actividad socioemocional, ahora sí, ay, le piqué sin querer y le piqué a la formativa además, ahora sí van a pasar al cuestionario socioemocional. El cuestionario socioemocional, pues justamente tiene que ver con esas cosas, esas habilidades que vieron y aprendieron en la actividad socioemocional. En este caso, recuerden que el cuestionario socioemocional sí se evalúa, sí tiene directa, la calificación que saquen ahí, sí afecta directamente su evaluación final y que todo se basa en la actividad socioemocional. Así entonces,
Deben de contestar con calma y tranquilidad las 5 preguntas que tiene este cuestionario socioemocional. De las 5 preguntas, ¿sí? Hay 4 preguntas que son de opción múltiple y una que es una pregunta abierta. Como siempre, yo voy a revisar lo que ustedes escriban en esas preguntas. En este caso, la pregunta abierta quiere o menciona acerca de alguna vez que hayan solicitado ayuda, tienen que explicar el cómo identificaron que necesitaban ayuda y si se les ayudó o no. Entre las cosas que he estado leyendo, porque he estado evaluando esto, muchos de ustedes han centrado en, ay, es que yo tenía duda de cómo entrar a la plataforma y le escribían. ¿Sí? Está bien, pueden hablar de PrEP en línea CEP, pero tengan en cuenta que las habilidades socioemocionales normalmente no tienen que ver con PrEP en línea CEP, ¿sí? Sino en general con nuestra vida. Aquí pueden explicar o hablar de cualquier experiencia que ustedes hayan tenido en la vida, donde hayan solicitado ayuda, que explicaron bueno, que entender cómo necesitaban, bueno, cómo identificaron que necesitaban ayuda, se me trabó por ahí, ¿sí? Y si les ayudaron o no. No de PrEP en línea set, sino en general de su vida. No tiene que ser algo súper personal y súper delicado, ¿sí? Digo, ya sé, sí me gusta el chisme, pero a lo mejor ustedes no se sienten con la confianza de contarlo. Y es perfecto, no se preocupen. ¿Sí? Pueden hablar de algo incluso que puede ser un tanto banal si quieren. No sé, alguna vez traté de abrir un refresco y no podía, entonces le pedí ayuda a mi hermano. ¿Sí? No sé, alguna cosa así. No se enfoquen en PrEP en línea set, sino en general cuestiones de su vida. ¿Sí? También es importante que sepan que eso sí lo voy a leer y la manera en que se va a evaluar, o bueno, en que yo lo voy a evaluar, es básicamente ver si siguen o no siguen las instrucciones. Yo no voy a evaluar si escribieron una situación traumatizante o si escribieron alguna banalidad. Yo solo me voy a fijar que sigan el explicar de una experiencia donde hayan necesitado ayuda, el cómo identificaron que la necesitaban y si se les otorgó correctamente o no esa ayuda. Nuevamente les digo, ay, yo pondría alguna cosa así. Ay, sí, es que cuando estaba chiquito alguna vez quería abrir un refresco y no podía porque estaba muy dura la tapa. Entonces un día le pedí ayuda a mi hermano para que me abriera el refresco y primero se burló de mí porque no tenía fuerzas, pero sí me ayudó. No sé, alguna cosa así, es totalmente banal. ¿Sí? Yo solo me voy a fijar si siguen o no las instrucciones, sin importar lo que ustedes escriban. Si la siguen va a estar bien, si no la siguen va a estar mal. Y recuerden que la evaluación que tengan en estas actividades de cuestionario socioemocional sí afecta directamente su evaluación. Listo. Con eso terminamos 2 de las 4 actividades de esta semana. Nos quedan 4 más. ¿Ok? 2 de las 6. No sé por qué dije 4, perdón. Es que nos quedaban 4. Con esto terminamos 2 de las 6 actividades de esta semana. Nos quedan 4. ¿Con qué actividades les recomiendo yo que sigan? ¿Cuáles son las actividades con las que yo les diría, ay, deben de seguir con estas actividades? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, también díganme que no se acuerdan y listo. Nada más para ver que sí me están haciendo caso. Ok, creo que no se acuerdan. Y les da pena decir que no se acuerdan. No pasa nada. Por ahí ya Ruth nos había dicho con qué actividades debíamos decir. ¿Cuáles había dicho? Las dijo hoy. Por lo menos tengo una persona honesta por aquí y que más o menos me está poniendo atención, que ya contestó en el chat. Los demás ya se fueron a dormir. Ok, bueno, no pasa nada. No se acuerdan, no pasa nada, es normal.
poco a poco ya van a decir, ah, sí, primero esto, luego esto, luego esto. Y también, pues, a lo mejor dicen, yo no voy a hacerle caso a este porque este que va a saber, pues, está bien. ¿Sí? Digo, yo he visto que me funciona, pues, por eso lo recomiendo, pero si me quieren hacer caso, tampoco lo tienen que hacer aquí. ¿Sí? En este caso, lo que yo les recomiendo es que pasen ay, a las actividades formativas. La actividad formativa número 5 y la actividad formativa número 6. Recordemos que las actividades formativas son actividades que nos van a permitir reforzar nuestros conocimientos acerca del tema antes de pasar a hacer las actividades integradoras, que son lo que más vale. En este caso, la actividad formativa número 5 es una actividad que nos va a preguntar acerca de la forma de evaluación de prepa en línea. Me ponen por aquí, entonces sería hacerlo al revés. Bueno, nuevamente, no hay un orden específico para hacer las actividades. Yo les recomiendo este orden porque les puede ayudar a practicar y hacer las cosas y conocer bien los temas antes de pasar a hacer las actividades integradas. Entonces, les decía por aquí, las actividades formativas nos ayudan a reforzar conocimiento. Aquí ya quedamos que la idea de estas actividades formativas es que nosotros estemos seguros de qué estamos contestando. ¿Sí? No importa qué calificación saque, si sacan 0 o si sacan 10, ¿sí? Valen lo mismo. La idea es que ustedes conozcan las respuestas correctas. Las actividades formativas tienen 3 oportunidades de contestarlas para llegar a la máxima calificación y conocer las respuestas correctas. En la actividad formativa número 5, van a hablar acerca de cómo se evalúa y cómo trabajamos en prepa en línea. Esta actividad, quedamos que tiene 12 preguntas de opción múltiple todas, entonces se califican automáticamente y les pregunta cosas así como, eh, ya se me olvidó qué preguntas vienen. Ay, ¿cómo te evalúa tu asesor virtual? ¿Qué sigue tu asesor virtual para evaluarte? ¿Sí? ¿Cuántas actividades tienes que entregar? ¿De qué se tratan las actividades del proyecto? ¿Qué son los proyectos integradores? Cosas así. ¿Sí? Son 12 preguntas que sí ya han estado trabajando las últimas semanas en línea C y revisaron los recursos que les dije la primera semana. Miren, aquí está esta parte que dice actividades y evaluación. Acuérdense que tienen que revisarlo. Entonces van a poder contestarlas sin ningún problema. Segunda es la actividad formativa número 6 que se llama el modelo educativo de prepa en línea C. Esta actividad también bueno, tiene casi puras preguntas de opción múltiple, muchas son de verdadero y falso, y tiene en total, si mal no recuerdo, 10 preguntas. Aquí se les va a preguntar acerca de la duración que tiene cada módulo, cómo entregar las actividades, ventajas que puede tener Prepa en línea para ustedes, cuánto vale el proyecto integrador, cosas así. Nuevamente, cosas que hemos estado platicando a lo largo de las últimas semanas, que está entre los recursos de la plataforma por ahí y que les platiqué desde el primer día, bueno, desde nuestra primera sesión, cuando les dije, mira, aquí está lo de actividades y evaluación. Nuevamente es parte de lo que tienen que recordar. Estas actividades son facilitas, son sencillas, no son nada largas y las pueden tener bien en muy poco, bueno, a lo mejor desde el primer intento y qué bueno. Finalmente, ya que hayan contestado bueno, actividad socioemocional, cuestionario socioemocional, las dos actividades formativas, entonces ahora sí ya podemos pasar muy, muy tranquilamente a las actividades integradas. Primero, hay que saber que las dos actividades integradoras de esta semana son actividades de reflexión. ¿Sí? Tienen que reflexionar y escribir muchísimo en esta semana. En especial, la actividad integradora número 5 se vuelve cada vez más difícil conforme más pasa el tiempo.
porque además de que es una actividad de reflexión, también es una actividad de memoria, de recordar. ¿Sí? En la actividad integradora número 5 van a comparar cómo fue su educación anteriormente con lo que será su educación en prepa en línea CEP. Y en la actividad integradora número 6 van a hacer reflexiones acerca de lo más importante que tiene el modelo educativo de prepa en línea CEP para usted. ¿Mm? Me dicen, se traba mucho. Híjole, eso me preocupa. Yo también me gustaría saber si es nada más a Monse a quien se le traba o es a todos. Que si es a todos, el problema voy a ser yo. Y ojalá alguien. Ah, bueno. Yo no he tenido problema. Ay, bueno. Sí, porque luego a veces el problema es mi internet también y puede pasar. La verdad es que desafortunadamente no se puede confiar tanto en la tecnología como quisiera. Monse, si se te traba muchísimo, muchísimo, igual recuerda que está siendo grabada la sesión y puedes consultarla más adelante en la pizarra de sesión. ¿Sí? Eh, ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. No, no me acuerdo. Ok, ya hablé de la actividad integradora 5, ya hablé de la 6. Ok, vamos a ver a detalle la 5. Ya no sé qué más estaba diciendo. Vamos a abrir cada una de estas actividades para ver de qué se tratan y cómo las debemos de contestar. Empezando por la actividad integradora número 5, tenemos como siempre la estructura de todas las actividades. La introducción, el propósito, qué necesito, qué entregaré, cómo lo realizaré y el cómo se evaluará. Al igual que todas las actividades de este módulo, nos piden que descarguemos un archivo y que adentro de ese archivo van a estar todas las instrucciones. Entonces, vamos a abrir el archivo para ver de qué se trata. Y listo. Este es el archivo que tenemos que contestar. Creo que lo que les estaba diciendo es que en esta actividad lo más difícil es que hay que recordar muchas cosas. Y mientras uno es más viejo es más difícil. ¿Sí? Porque al momento, en este caso vamos a tener que recordar cómo fue nuestra educación primaria y secundaria, nuestra educación básica. ¿Sí? A lo mejor ustedes es fácil, son jóvenes, salieron de la secundaria hace, a lo mejor acaban de salir, a lo mejor salieron hace 3 años, ¿sí? A lo mejor, no sé, a lo mucho, no sé, 10 años quizá, ¿sí? A lo mucho. ¿Sí? Mientras más pasa el tiempo, más difícil se hace esta actividad. Imagínense yo, hace 58 años que salí de la primaria, pues ya es bastante difícil acordarme de esas cosas. ¿Sí? Bueno, voy a hacer el esfuerzo y voy a hacer el intento de acordarme. ¿Sí? En este caso, para esta actividad debemos de tener eh, en cuenta eso, hay que recordar cómo era. Esta actividad nos pide que, bueno, nos pide, aquí estamos, que vamos a llenar una tabla muy, muy parecida, de hecho, igualita, nada más con otros colores, a la que tenemos aquí de ejemplo. Hay que recordar cómo fue nuestra primaria y cómo fue nuestra secundaria en diferentes aspectos. Los aspectos están en esta columna que dicen preguntas guía. Tengan cuidado, las preguntas guía no son a fuerzas que las tienen que contestar. Por eso son guía, no son preguntas nada más. ¿Sí? Son preguntas guía. A lo mejor si no se acuerdan de algo, si no recuerdan cómo participaban ustedes, o sea, qué hacían ustedes, o cómo participaba el profesor, o los servicios que tenían, o cosas así. ¿Sí? Bueno, pueden ir siguiendo las preguntas, pero no se trata de ir contestando pregunta por pregunta de las preguntas guía, sino de reflexionar de lo que hablan cada una. De hecho, aquí en el ejemplo nos lo muestra. Por ejemplo, en participación del profesor, las preguntas guía dicen cómo te enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba y cómo se dirigía a los estudiantes. Si se fijan, aquí en el ejemplo no va poniendo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
En lugar de eso, se hace una pequeña reflexión acerca de cómo participaba el profesor, por ejemplo, en la primaria. ¿Sí? No pone pregunta, respuesta, sino en un solo párrafo, en una sola reflexión, pone directamente lo que recuerda de la participación de su profesor, quien hizo aquí el ejemplo. ¿Sí? No es ir contestando pregunta por pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes no se acuerdan de cómo participaba el profesor? ¿Sí? Podría pasar, no sé, digo, para mí hace 58 años de eso, entonces ya es bastante. ¿Sí? Podría pasar. En ese caso, sí pueden ir contestando, déjenme quito el espacio entre las páginas, listo. Sí pueden ir sí pueden ir contestando las preguntas, pero no así como pregunta-respuesta, sino como pregunta y reflexión. Me ponen, si se contestó por pregunta está mal, se redactó bien, pero está mal. Bueno, a ver, depende de cómo hayas contestado. Déjame terminar de explicar esta parte de lo de secundaria y a lo mejor eso responde tu duda y si no, ahorita lo vemos con calma. ¿Sí? En el caso en el que ustedes no se acuerden, pueden sí contestar las preguntas guía, pero con una pequeña reflexión, no contestarlas puntualmente. Por ejemplo, aquí en lo que nos ponen en la tabla de ejemplo, nos pone, por ejemplo, que, uy, yo dije muchos ejemplos, nos pone que inicia explicando un poco del contexto. Bueno, estudié hace 15 años en tal lugar y así, y así, y así. Y da así como que un muy, muy general de cómo aprendía, de qué hacía. Después de eso sí contesta con una reflexión extremadamente cortita de cada una de las preguntas guía. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ¿cómo te enseñaba? El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. ¿Qué materiales o recursos utilizaba? Utilizaba el pizarrón, la televisión, para que viéramos los programas. ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Preguntaba si teníamos dudas. Algunos levantábamos la mano para decirlas. ¿Sí? No es que esté mal contestar así las preguntas, pero hay que procurar reflexionar acerca de ello. Es mucho mejor tener un solo párrafo bien estructurado con una redacción, con una reflexión nuestra, que ir contestando puntualmente las preguntas guía. La verdad es que ir contestando las preguntas guía es nada más en el caso más extremo. ¿Sí? Así de que, ay, no me acuerdo absolutamente de nada. Bueno, entonces ahí sí ya lo buscamos. Ya buscamos las preguntas. Si no, basta con decir, bueno, la participación del profesor. Y bueno, esto quizá lo ponga más abajo, pero yo podría decir de mi primaria. A ver qué me acuerdo de la primaria. Mm, Voy a hablar yo de mi maestra de geografía de sexto de primaria. Yo amaba a esa señora. Bien, puedo decir, bueno, en todas las clases la maestra llegaba al salón, teníamos diferentes maestros para cada una de las materias, y esta maestra llegaba al salón siempre trayendo consigo algunas cartulinas, y todavía no existían las diapositivas, algunas cartulinas con las cuales nos enseñaba. En estas cartulinas normalmente mostraba mapas, relieves, etcétera, o infografías directamente que ella había hecho para enseñar correctamente el tema. Normalmente, una vez que nos enseñaba y nos pedía que hiciéramos un dictado, ¿sí? Nos hacía algunas preguntas para ver que hubiéramos entendido correctamente el tema. Si alguno de nosotros no había entendido, podía levantar la mano para solicitar, para solicitar, bueno, para preguntar lo que no habíamos entendido. Si se fijan, yo en esto que acabo de decir, de mi maestra de geografía, de la primaria, básicamente dije cómo era la clase, cómo llegaba y cómo participaba, qué hacía la maestra cuando llegaba y cómo participábamos nosotros. ¿Sí? Yo hubiera hablado mejor de mi maestra de matemáticas de primero de secundaria.
Digo, sí es cierto que me caía muy bien la de geografía en sexto, pero mi maestra de matemáticas de primero de secundaria fue mi primer amor. Si alguno de ustedes conoce una maestra que se llama Brenda y que daba matemáticas acá en Morelia por aquellos entonces, díganles que todavía la extraño. Ok, entonces, sí pueden contestar las preguntas a manera de reflexión o hacer una única reflexión. Lo mejor sería hacer una única reflexión. Así como lo acabo de hacer para la participación del profesor, pues van a tener del estudiante recordando cómo participaban ustedes, del salón de clases recordando cómo eran sus salones de clases, de cómo se les evaluaba, cómo estudiaban ustedes, en dónde y cosas así, y de los servicios estudiantiles que tenían tanto en su primaria como en su secundaria. Ahí pueden ver ejemplos de cómo contestar cada una de las partes, tanto para primaria como para secundaria. Despuésito de eso aparece una tabla que es casi igual, lo único que cambia son los colores, que está vacía. Y es aquí donde ustedes deberán de poner sus reflexiones y recuerdos acerca de su educación primaria y secundaria. Una vez que terminen con esta tabla, todavía no terminan la actividad, van a tener una tabla muy similar, pero esta sí cambia un poquito. Aquí se les pide que piensen o imaginen cómo va a ser su educación en prepa en línea. ¿Sí? En lugar del profesor ponen la participación del asesor virtual. ¿Qué va a hacer su asesor virtual por ustedes? ¿Qué hago yo por ustedes? ¿Cómo participo yo en el aula? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Van a poner la participación de ustedes como estudiantes, qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen, ¿sí? ¿Cómo es el aula virtual? La verdad es que ahí en el aula virtual creo que lo más difícil es saber de qué estado de la República son sus compañeros, bueno, de qué ciudad. Pero si me hicieron caso en la semana uno cuando les dije, por favor, modifiquen su perfil y pongan toda la información que se solicita, entonces van a poder encontrar de dónde son sus compañeros. Para ello, ay, no se ha cerrado la sesión, qué bueno. En el aula pueden ver la lista de compañeros. Acá. Pueden entrar a la lista de compañeros y van a elegir, voy a poner acá el último acceso, que siempre soy yo, ¿sí? Y van a elegir a alguno de sus compañeros, por lo menos 10 de ellos. Le va a dar clic aquí en su nombre, yo le voy a dar en el mío, justamente para que no salga información de otras personas. ¿Sí? Y aquí en esta parte, si rellenaron correctamente como se les pedía en la semana uno, debería de aparecer la ciudad de donde son. ¿Sí? Yo les recomiendo que directamente vayan a perfiles de usuarios que sí tienen fotografía. Muchos, pero muchos no actualizaron su perfil. Si no pusieron ni siquiera fotografía, muy probablemente el perfil no está actualizado. No lo modificaron y por eso yo les recomiendo que vean nada más los que sí tienen fotografía, porque son los que seguramente sí completaron más de una cosa aquí en el perfil. Le voy a dar a abandonar, déjenme regresar acá, perfecto. Y bueno, eso es sobre el salón de clases, la forma de evaluación, las actividades formativas de esta semana se los dicen, las formas de estudio, el cómo van a ustedes estudiar y trabajar en Prepa en línea CEP, ¿sí? Y sobre los servicios institucionales que ofrece Prepa en línea CEP, ¿sí? Yo no quiero ser chismoso ni nada, mucho menos, pero yo sé que por ahí hay algún recurso en la plataforma que habla justamente de los servicios institucionales que ofrece Prepa en línea CEP. ¿Sí? Nada más que por ahí dice en mi comunidad, y pues la verdad es que le deberían de haber quitado eso, pero por ahí en algún lugar, no les puedo decir en dónde, hay un recurso que habla justamente de los servicios que ofrece Prepa en línea CEP para ustedes. Yo les recomiendo que busquen muy bien por ahí. No estoy seguro si está en la plataforma, si está en la guía, si está en algún otro lugar, pero sé que por ahí lo van a encontrar. Y bueno, ya una vez que hicieron eso al final, se les pide reflexión. En este caso, fíjense que sí nos pone un mínimo y un máximo de lo que tienen que escribir.
se les pide que escriban, que reflexionen acerca de dos preguntas. Cada una de las reflexiones que ustedes tienen que hacer tiene que tener mínimo 4 renglones, máximo 8. Como son dos preguntas, entonces mínimo deben de escribir 8 renglones, 4 por pregunta, máximo 16 renglones, 8 por pregunta. ¿Sí? Y con eso habrán terminado esa actividad integradora número 5, que es espantosamente larga a veces, aunque no es tan difícil para usted. Antes de pasar rapidísimo a la 6, que también es de reflexión, ¿se entendió cómo contestar en esta actividad o hay alguna duda? Ponen todo claro. Por ahí Ruth me había preguntado de esta actividad. No sé si ya contesté la duda que tenías. Perfecto. Espero que sí haya sido entonces una de esas. Muy bien, entonces, rapidísimo porque ya se nos está yendo el tiempo y luego me regañan por estar de más. Pasando a la actividad integradora número 6, también es de reflexión. Tenemos igual introducción, propósito, qué necesito que entregaré, cómo lo realizaré. Vamos a descargar el archivo, abrimos el archivo y si se fijan, en este caso las instrucciones, ay, ¿por qué no se centra? Ah, ya se centró. Son bien cortitas. Tenemos una página de instrucción. Hay que leer muy bien lo que se pide. En el punto número 1, esto que estoy señalando aquí, nos dice que tenemos algunas oraciones las cuales debemos de leer y reflexionar acerca de todas esas oraciones. Son 4 oraciones. ¿Sí? Ya que las hayamos leído, hay que hacer una reflexión en un mínimo de media cuartilla, máximo de una. O sea, por lo menos van a tener que escribir una reflexión de media página para el punto número 1. Ahorita les digo dónde contestar. Para el punto número 2, bueno, en esa media página, en esa reflexión de media página, tienen que hablar de los 4 puntos. No tienen que escribir 4 reflexiones diferentes. Es una reflexión que abarque los 4 puntos. En el segundo caso, déjenme lo señalo todo, ¿sí? Nos dice que en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, hay que reflexionar acerca de las preguntas. Aquí sí, como nos pide 2 párrafos y tenemos 2 puntos diferentes, 2 bullets diferentes, entonces podemos dedicar un párrafo de por lo menos 5 líneas al primero y un párrafo de por lo menos 5 líneas al segundo. Lo mismo tenemos en la parte 3. Nuevamente nos dicen un párrafo de al menos 5 líneas. Hay que reflexionar acerca de cuáles son tus expectativas. Como son 2 párrafos y hay 2 puntos, pues un párrafo por cada uno. ¿Sí? Entonces, 5 líneas de sus expectativas de estudiar en prepa en línea CEP y por lo menos 5 líneas de qué es lo que más les ha llamado la atención. ¿Dónde van a contestar? Bueno, vamos a poner la separación aquí. Y en la segunda página, la forma como van a contestar es que simple y sencillamente aquí, donde empieza la segunda página, van a escribir reflexión 1. Y aquí escribirán una reflexión de por lo menos media página. La verdad es que si dice mínimo media, máximo una, si ustedes escriben 1 y media, si ustedes escriben 2, no les voy a bajar puntos, al contrario, les puede ayudar. Yo nunca los voy a penalizar por trabajar de más. Por trabajar de menos sí, pero por trabajar de más nunca. Entonces, por lo menos es media página, si se extienden más, no se preocupen, ¿sí? No pasa nada. Al contrario, les puede beneficiar en la calidad. Ya que hayan escrito su media página, no sé, vamos a suponer que es por aquí, acá van a poner reflexión 2. ¿Sí? Y así como en la 1, aquí escribirán
un párrafo de al menos 5 líneas en total. ¿Mm? Líneas con acento. Entonces, van a escribir un párrafo de al menos 5 líneas en total. Y acá escribirán otro párrafo de al menos 5 líneas. ¿Sí? Nuevamente, ya que hayan escrito sus por lo menos 10 líneas ahí, al final van a poner reflexión 3. Esto lo más probable es que les quede en otra página, por acá. ¿Sí? Reflexión 3 y van a poner su primer párrafo de al menos 5 líneas y su segundo párrafo de al menos 5 líneas. ¿Sí? Y así es como van a contestar las actividades de esta semana. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o todo bien? Buenas tardes, bueno, ya casi noches. Yo tengo una duda. Claro que sí, dime. Lo que pasa es de que yo he estado respondiendo una actividad por día a partir de lunes. Ujú. Entonces, hasta ahorita estoy viendo que debía poner reflexión uno, reflexión. No hay problema si yo solamente puse uno punto y ya mi reflexión. Eh, si tu reflexión está bien, no pasa nada. Lo tomaré como bueno. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Voy a dejar de compartir mi pantalla y eso es lo que quería platicar con ustedes acerca de las actividades que tenemos en esta. ¿Sí? La verdad es que sí son actividades que pueden ser largas, no son difíciles. Creo que lo más difícil es acordarnos de nuestra primaria y secundaria. ¿Sí? Pero una vez que hagan eso, van a ver que es bien fácil entregar las actividades. ¿Sí? Recuerden, todos los miércoles estamos revisando las actividades. En especial la próxima semana, el proyecto integrador vale el 30% de su calificación, entonces sí sería bueno que se esperaran al miércoles para entregarlo. ¿Sí? Solo esto nos deberían de explicar los lunes. Sí, yo la verdad es que, aquí, siendo honestos, yo siempre les he dicho a los directivos de Prep en línea SEP que las sesiones con los estudiantes, con el asesor virtual, deberían de ser el lunes, pero no quieren. ¿Sí? Dicen, no, tienen que ser miércoles y viernes. Bueno, y el problema es que si yo los cambio de día, me regañan a mí. ¿Sí? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice por ahí Monse, deberían de ser los lunes, si es cierto. ¿Sí? Por eso les digo, a lo mejor la próxima semana sí les recomiendo yo que se esperen mejor al miércoles que veamos las actividades, porque el proyecto integrador vale muchísimo. Ya saben que luego no lo pueden volver a enviar. Es que por tiempos de calificación sí está bien mandarlas el lunes por si ocupamos corregir. Sí, por eso les digo, a lo mejor el miércoles después de haber, o sea, los pueden adelantar y ya si el miércoles ven, ah, sí, sí lo hice bien, pues lo mandan luego, luego. ¿Sí? Eh, hago la mayoría en los lunes. Sí, sí, pero les digo nuevamente, eso son políticas de Prep en línea SEP y van a ver que todos los asesores virtuales nos quejamos de eso, porque pues antes nos decían, ay, elijan ustedes el día y la hora, y ahora no, ahora es miércoles y viernes a la hora que digan los alumnos. Ok, ¿sí? Ok, si no hay más dudas, por favor, les pido que me dejen su nombre completo aquí en el chat para poder tomar asistencias y participaciones del día de hoy para quienes sí participaron. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, voy a estar al pendiente siempre para ayudarles en todo lo que pueda, por medio del foro aprendiendo, por medio del mensajero de la plataforma, por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, todo eso. ¿Sí? Por lo pronto, espero verlas el viernes para nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje, donde vamos a revisar a detalle el modelo educativo de Prep en línea SEP. Por lo pronto, que tengan una excelente noche, una muy, muy bonita semana y nos vemos el viernes. Hasta luego.